En este programa disponemos de la presencia aquí al micrófono de Rebeca Novoa González. Rebeca hoy nos va a hablar sobre las constelaciones familiares. Vamos a ver lo que es esto y bueno, Rebeca, bienvenida al programa. Pues muchas gracias, Rafael. Lo primero, darte las gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Es un privilegio poder hablar de este tema en tu programa. Las constelaciones familiares para mí han sido una herramienta fundamental en mi desarrollo personal y por eso lo comparto con las personas a las que trato. Las constelaciones familiares son una herramienta en donde se trabaja sobre todo la parte inconsciente y también parte consciente. Yo sobre todo, para mí tienen un valor fundamental porque me han ayudado a ordenar el inconsciente. En mi caso y en el caso de las personas a las que trato, básicamente ayudan a ordenar la parte del background de nuestro propio inconsciente. Y eso hace que nuestra realidad cambie y se ordene y se coloque, ¿no? Entonces, básicamente se trabajan distintos campos, distintas áreas. La persona dice lo que quiere constelar, ya sea una crisis, un problema, cualquier cosa, se puede constelar cualquier cosa. Yo siempre aconsejo que sea algo cuanto más específico mejor, porque mejor se va a enfocar la energía hacia el problema. Entonces, en la constelación, cuando abrimos una constelación, se abre un campo cuántico de la persona que va a ser constelada. Sale y lo que se manifiesta en ese campo es la parte de su historia personal de esta vida que esté afectando a ese problema, lo que esté afectando a ese problema en su vida, en sus vidas anteriores y en su parte ancestral, ¿vale? Son los tres pilares fundamentales que trabajo en la constelación. Normalmente en constelaciones solamente se trabaja el sistema ancestral. Yo donde lo estudié, donde aprendí, donde me formé, vimos que la parte kármica, la parte de otras vidas, también afecta en nuestra vida presente. Entonces, trabajamos primero lo que influya el orden tampoco está definido. Cuando abrimos una constelación, con cada persona funciona de una forma distinta. ¿Por qué? Porque al final el inconsciente de la persona va a definir un poco la manera en que esa persona tiene que entenderlo. Si es una persona más mental, si es una persona más sensitiva, depende de lo que esa persona vaya necesitando, el campo nos va llevando por ese camino. Entonces empezamos, como decía, a mirar lo que esté afectando tanto de la parte de su vida, de otras vidas o del sistema ancestral, y si hay algo del mundo invisible también que pueda estar afectando, porque también hemos visto en constelaciones que el mundo invisible también nos afecta. Como mundo invisible, perdona que interrumpa, quizás a una de esas, vamos a decir, temas o cosas o circunstancias que pueden estar afectando, podríamos estar hablando de entidades negativas en un momento dado que sin darnos cuenta pues estén afectando en nuestra vida. Sí, de hecho, al final va todo unido. Normalmente cuando se ha hecho un hecho, cuando llevamos, por ejemplo, ancestralmente, voy a empezar a hablar con ejemplos porque creo que va a ser la forma en la que se me entienda más fácilmente. Entonces, si por ejemplo llevamos un hecho ancestral de abuelos que han estado en la guerra, por ejemplo, en España es muy común, guerra civil, donde ha habido asesinatos, ha habido temas, cuando decimos morbosos en constelaciones es, por lo menos en mis constelaciones, son hechos que son más allá de lo humano, ¿no? Del corazón. Cuando ha ocurrido estos hechos, esos hechos conllevan entidades oscuras que se alimentan de eso. Entonces, esas entidades nos pueden ir acompañando porque bien sea de nuestro sistema ancestral o porque bien sea de otras vidas. Y esa entidad oscura normalmente conlleva una lección de vida, un aprendizaje. En las constelaciones, uno de los factores fundamentales que trabajo es la lección de vida. ¿Qué significa esto? La lección de vida es lo que aprendemos, lo que tenemos que aprender de lo que nos está ocurriendo. Todo lo que nos ocurre conlleva un aprendizaje para nosotros.
Nosotros tenemos que vivir eso por un aprendizaje. Entonces, esta lección de vida, este aprendizaje, a veces está en forma de entidad oscura. ¿Qué ocurre cuando ocurre esto? Pues hay que mirar el hecho, evidentemente hay que colocarlo, hay que ver a las víctimas, hay que ver a los perpetradores, hay que organizarlo. Y una vez hecho esto, la función de esta entidad oscura ya pierde función. Entonces esta entidad oscura se iría. Pero por supuesto que sí, que nos puede estar afectando. Luego también podemos hablar de otras entidades que es verdad que son entidades de más allá del Nahual. Estos son temas ya un poco más, digamos, más profundos y de otro calibre, pero sí que es verdad que hay entidades que sí que nos pueden estar afectando y a lo mejor no conlleva una lección de vida, pero sí que nos están afectando porque esas entidades se alimentan de situaciones o de nosotros o de... Pero bueno, sí que respondiendo a tu respuesta, sí que a tu pregunta, sí que nos hemos visto que afectan. Como te iba comentando, te sigo contando un poquito cómo funcionan las constelaciones. Las constelaciones generalmente se hacen en grupo, se hacen grupales. El origen es grupal y presencial. Debido a la situación que tenemos ahora, yo las estoy haciendo, es verdad que yo he empezado a hacerlas online y los resultados al final son los mismos. A mí me gustan más presenciales porque son más bonitas, pero la situación manda y nos tenemos que ir reinventando. Entonces se pueden hacer individuales y se pueden hacer online. Yo las hago online y utilizo, bueno, te explico cómo se hacen grupales y luego te explico cómo las hago individuales, ¿vale? Perfecto. Las grupales, como indica su nombre, pues es un grupo de personas donde la persona que va a constelar va eligiendo representantes. Se llama representante a la persona que toma la vibración de lo que necesite la persona que va a constelar. Me explico con un ejemplo. La persona que va a constelar quiere constelar su mala relación con el dinero, por ejemplo. Entonces, yo sacaría distintas partes que serían las que habría que reconciliar en su problema. Entonces, por ejemplo, sacaría su alma, sacaría el dinero. Entonces, cuando yo dijera, saca a alguien como tu alma, al ponerle la vibración a la persona, esa persona se va a manifestar. Esto es algo que hay que vivirlo, pero es así. Se va a manifestar con la vibración de su alma para ese asunto. O sea, en la energía de su alma se va a manifestar a través de esa persona y se va a mover de una determinada manera, va a sentir determinadas cosas y se va a relacionar con los distintos elementos, por ejemplo, con el dinero. También sacaría qué tiene que aprender esa persona de ese problema que está viviendo. Entonces, se va a mover el campo, va a hacer que se muevan las personas de una manera y se relacionen de una manera que es como se relaciona ella en su inconsciente. Esto que te ayuda, primero te ayuda a la persona que está constelando, primero le ayuda a verlo manifestado en el exterior. O sea, su inconsciente está plasmado en esas personas, en esas vibraciones. Y de repente ve cómo esa persona se enfada con la otra, ve cómo esta persona... Y a lo mejor algo que incluso ella no es consciente, empieza a hacerse consciente. Esta sanación no es casualidad. El representante va a vibrar en la misma sintonía que la persona que va a constelar en ese punto. No es casualidad. Las personas es como todo, al final las personas que están a nuestro alrededor tampoco son casualidad, al final son maestros nuestros y nosotros de ellos. Entonces ese campo que se va formando va a hacer, la constelación lo que se va a reconducir es a la ordenación de esos elementos para que al final queden sanados y en paz y y salga todo aquello que esté afectando en ese problema. En este caso, por ejemplo, a lo mejor si la persona tiene un problema, tiene en su sistema ancestral tiene ancestros que hayan tenido, por ejemplo, yo que sé, negocios y hayan robado, yo que sé, cualquier cosa que pudiera estar afectando, pues eso sale ahí, se ordena, se coloca y entonces ocurre esa sanación a través de los representantes en la persona. La persona va a tener una transformación interna. ¿Qué trabajamos? Pues ahí es lo que te digo. No he tenido nunca dos constelaciones iguales. Cada constelación es un mundo. Porque como las personas, cada persona es un mundo. Entonces se abre el campo
y a partir de ese campo lo que va saliendo de su historia personal, de su sistema ancestral, de sus vidas kármicas, normalmente va unido. Cuando venimos a una familia, no es casualidad, elegimos esa familia porque ya kármicamente también tenemos que sanar otras cosas. Entonces, si en otras vidas, me explico, si en otras vidas hemos sido maltratados, pues es muy probable que en esta vida elijamos una familia donde seamos maltratados para tener ese aprendizaje. Entonces, al final siempre suele cuadrar la parte kármica con la parte ancestral, porque al final sobre todo lo más importante en una constelación es el no juicio. No se juzga, o sea, al final en espíritu venimos a aprender. Esa es la forma en la que trabajamos en grupo, de forma grupal. Luego, de forma individual, pues sería, yo trabajo con muñequitos, con clics. Entonces, la vibración es lo mismo, la vibración se va poniendo en los muñequitos, al igual que se pone en las personas. Es increíble cómo, o sea, cuando empieza la constelación y le explico a la persona, vas a ir eligiendo el muñequito que quieres para cada cosa que te vaya diciendo y me vas a decir el lugar donde quieres que lo ponga. La persona se me queda mirando como diciendo, que yo no sé qué me estás contando, o sea, qué muñeco voy a elegir ni cómo lo voy a poner. Y luego es que te dicen, no, 1 milímetro más a la izquierda, no, 1 milímetro más a la derecha. O sea, es increíble cómo Campo lo va colocando todo y lo va poniendo de forma... Entonces, según nos cuentas, esto viene más o menos organizándose en todo un rol de circunstancias y de condiciones. Pues una interpretación. Más que interpretación, cuando trabajamos en grupo, al final yo soy una canalizadora, una mediadora, porque el campo, si yo por ejemplo dijera algo que va en contra de la sanación de esa persona, los elementos se enfadarían. O sea, no es un campo que yo decido. O sea, yo voy mediando, o sea, yo muchas veces, yo voy canalizando lo que va viniendo y los propios representantes me van diciendo. Entonces, el camino que yo voy siguiendo es el camino que se va formando en ese campo. Yo cuando abro una constelación nunca sé lo que va a pasar. Yo no predetermino, el problema de este es que su madre o su padre... No, eso no lo sé. Porque eso, cuando se abre el campo, va saliendo todo. Sí que es verdad que cuando voy a constelar y me siento, me empiezo a recibir información y ya voy sintiendo cosas y me van viniendo cosas, pero voy siguiendo un poco lo que el campo va marcando. Y de hecho, es que si vas en contra del campo, todos los representantes se revolucionan y se empiezan a enfadar y se nota la energía que no avanza. O sea, se nota perfectamente cuando hay una sanación, cuando, por ejemplo, estamos identificados con un ancestro, que eso nos ocurre muchísimas veces. Igual que heredamos el dinero de nuestra familia, también heredamos la energía de nuestro árbol genealógico. Entonces, cuando ocurre algo, eso no se queda ahí. Si hay un asesinato, si hay niños que se han abortado y no se han mirado, si hay personas que pertenecen a la familia y no se han mirado. Entonces, en esa constelación, todos los participantes van a empezar a sentir frío. Y es increíble, pero es así, porque cuando hay personas que no están incluidas en el clan familiar, se nota, o sea, todos lo notan, todo el clan familiar lo nota. Entonces, todo esto, lo que te quiero decir con ello es, el propio sistema es el que nos va llevando a ese resultado, a esa sanación, porque en cada uno la sanación es distinta. Entonces, si por lo que te estaba comentando de la persona que está identificada con un ancestro, si tú estás identificado con un ancestro, ese ancestro, si por ejemplo era una víctima, esa persona toda la vida lleva esa energía de victimismo. Entonces, no es una cosa puntual de que si a mi ancestro le pasó esto, yo me va a pasar lo mismo. Es más el tipo de energía. Entonces, si ese ancestro era una víctima y en esta vida llevo su energía, voy a ser víctima todo el tiempo y voy a traer todo el tiempo que me vengan perpetradores, que me vengan personas a dañar. Entonces, eso se tiene que mirar qué pasó con el ancestro, se tiene que colocar, se tiene que restaurar el respeto de esa persona, de las personas,
porque a veces simplemente el decirlo ya sana, la verdad, el hablar y decir la verdad sana. Y luego hacer esa separación, que el ancestro pueda continuar su camino, pueda avanzar hacia el ser supremo o hacia lo que cada uno crea, y que nosotros podamos quedar liberados de esa energía. Porque al final los ancestros es verdad que nos pueden ayudar, pero también es verdad que nos pueden estar cargando, ¿vale? Nos pueden estar cargando porque al final, si hay algo que mirar, nuestra alma, nuestro espíritu va a estar mirando hacia ahí. Básicamente, esta es la forma en la que a nivel grupal y a nivel individual trabajamos en constelaciones. ¿Qué temas se pueden tratar? Pues se puede tratar cualquier tema. Se puede constelar un problema de pareja, se puede constelar un problema económico. Pero sí que es verdad que cuando uno llega y se sienta en la silla a constelar, hay veces que todo de repente dice, yo tenía claro lo que iba a constelar y de repente le cambia. Es decir, te sientas y de repente cambias el tema. ¿Esto por qué ocurre? Porque al final tu alma ya sabe lo que necesita mirar en ese momento y a lo mejor necesita mirar una cosa antes que lo que tú creías que era más importante. Entonces, ¿qué podemos constelar? Pues podemos constelar un problema de pareja, un problema económico, un problema de salud, una situación en la empresa, ¿vale? Siempre y cuando sea la persona, el empresario o dueño de la empresa, para poder constelar la empresa. Se puede constelar cualquier cosa a la parte universal con el mundo, de la sanación, etcétera. Pero sí que es verdad que lo mejor es que uno constele algo que le afecta a sí mismo, ¿vale? Entonces, se puede constelar un sueño, se puede constelar algo que a lo mejor para otra persona sería algo tonto, que no tendría importancia, y a lo mejor para nosotros es algo que se nos repite y le damos esa importancia y queremos constelarlo, y a lo mejor detrás de eso sale un montón de cosas. Entonces una persona decide constelar y se pone en contacto conmigo para constelar. Entonces ahora mismo los talleres presenciales los estaba haciendo en Eurecate Aranjuez y aquí en Alicante, en Torrevieja. Entonces, si se hace un taller presencial, lo que esa persona se encontraría sería un grupo de personas a las que serían los representantes. La persona se sentaría a mi lado y expondría su problema o lo que quiere constelar. ¿Pueden venir familiares? Sí y no. Las dos cosas son válidas. ¿Por qué? Porque es lo que sienta la persona. Si la persona siente que le apetece que vengan, perfecto. Si la persona siente que no quiere que vengan, pues no tendrán que venir. Porque al final, es lo que digo, con eso pasa lo mismo que con el tema. Cuando me dicen, ¿cuánto tiempo va a durar la constelación? Es que no lo sé. Porque yo cuando abro la constelación, abro el campo, cuando eso está colocado se cierra. Si se ha colocado en 1 hora y media, bien, pero si se ha colocado en 3 horas, pues también bien. Entonces, llama a definir, y las personas que van a venir, es que va a depender de la energía que conlleve ese problema o esa situación. Entonces, si uno tiene claro lo que quiere constelar y uno siente, pues mira, cuando uno decide ya que va a constelar, su alma ya se va preparando. Y ya va viniendo las personas adecuadas, se va formando el grupo. De hecho, cuando hago un taller de constelaciones, normalmente una semana antes del taller, unos días antes del taller, a mí ya me va llegando energía del grupo, me va llegando, empieza a haber movimientos, unos van, otros vienen. ¿Por qué? Porque al final el grupo que va a venir es el que tiene que venir para la sanación de ese grupo. Sí, sí. Es algo que va más allá de eso. Sí que no se controla de forma racional, porque al final va a ser lo que esa persona vaya a demandar, su propia energía. En cuanto a individual, si es individual, lo único que hay que marcar es día y fecha. Van a ser los muñecos los que marquen la energía que se va a volcar en los muñecos, con lo cual lo que se va a encontrar es que esa persona va a exponer su situación y
y ya está, y la energía, o sea, la energía se va a poner, y a veces sí que es verdad que cuando trabajo incluso online, muchas veces dices, oh madre mía, online, estamos como separados por las pantallas. Y sin embargo, o sea, yo he tenido constelaciones donde la persona no lloraba nunca y se pasó media constelación llorando. O sea, ¿por qué? Porque al final es algo, o sea, el campo da igual, no sabe de espacio-tiempo. Al final el campo se forma con esa persona en ese momento. Bueno, quizás puede haber un cambio, quizás no va a ser lo mismo el estar en un centro de terapia, pero quizás estar luego en tu casa, en tu lugar, en tu sitio, donde hay más confianza y más cómodo se puede encontrar a alguien. Quizás también, pues, un poquito eso, a lo que te refieres. Sí, la verdad es que la apertura que me estoy encontrando haciéndolas online me ha sorprendido hasta a mí misma, porque es verdad que al final en una constelación, el momento en el que se abrazan los elementos, es brutal. La energía que se mueve ahí lo siente todo el grupo, es que es algo que hay que vivirlos, es fantástico, ¿no? Entonces eso era lo que más me preocupaba a la hora de hacerlo online. Pero sí que es verdad que esa propia energía al final, cuando la persona se abraza y lo siente, sí que le hace ese efecto, ¿no? Y está en su casa y está sanándose y la verdad es que la gente acaba encantada. Por eso por eso lo estoy haciendo, porque bueno, en cuanto podamos volver a presencial, por supuesto que lo haré. Pero mientras tanto es una alternativa, es una forma de sanación donde una persona que en un momento determinado necesite lo puede tener, y luego también que estando lejos se puede trabajar esta constelación, no se tiene que esperar al momento físico para ir al taller. En el mundo de las terapias nos vamos a encontrar con dos cosas. Recomendamos a una persona que quizás no conozca esa terapia, las terapias, vamos a llamarlas complementarias, holísticas, no lo llamaremos nunca alternativas, porque es una expresión que se ha interpretado mal y tampoco es correcta. Eso ya hablaremos en otra ocasión, pero que lo vamos a encontrar va a ser personas que quizás no conozcan esa terapia, aunque quizás ellos sean terapeutas en otros campos, ya sea Reiki, sea registros acásicos, pero a lo mejor no conoce constelaciones. Vamos a decir mejor que no lo conozca, pues lo llamamos para que vea, lo experimente en sí mismo. Ahí estaría ese grupo, y luego estaría el otro grupo que ya una vez que ya lo conoce, dice, vale, yo soy terapeuta, ya conozco las energías, conozco las terapias y me gustaría llegar a ayudar a otras personas con las constelaciones. Ya te marco ahí dos grupos, el que llega nuevo y el que quiere ser terapeuta. ¿Qué les dirías a unos y qué les dirías a otros? Bueno, voy a empezar por los que ya son terapeutas. Los que ya son terapeutas, una vez que tú trabajas con la energía, al final son formas distintas de trabajar, ¿no? Yo también hago registros acásicos. De hecho, normalmente en las constelaciones tengo abiertos los registros acásicos. ¿Qué diría? Pues que las constelaciones son una herramienta estupenda para ordenar el inconsciente, sobre todo en el sistema familiar. O sea, las constelaciones son... yo utilizo registros, hago también Reiki, hago distintas terapias, pero cada una me ayuda en un determinado campo. Y para ordenar el sistema familiar, que yo creo que eso es fundamental, colocar a papá y a mamá en nuestras vidas, eso es fundamental para cualquier cosa que hagamos, para las relaciones personales, para las relaciones de pareja, para nuestra relación con el dinero. Eso es fundamental, tener bien colocado a papá y a mamá. Para eso las constelaciones, yo de todas las herramientas que conozco, para mí es la mejor. Entonces, sí que es verdad que bueno, eso al final cada uno lo tiene que sentir, ¿no? Pero es una muy buena forma de sanar eso, ¿no? Cuando uno tiene ese tipo de problemas.
Y alguien que no conoce las constelaciones, yo diría que por lo menos una vez en la vida hay que probarlas, ¿no? Por lo menos hay que sentir ese tipo de energía. Si uno no lo siente, no lo tiene que hacer, evidentemente. De todas formas, si no es su momento, el alma no te va a llevar. Porque yo he tenido algunas veces que he tenido citas con pacientes que luego al final no han salido, y otras veces que de repente sale una cita de alguien que no se lo había planteado. O sea, ¿por qué? Porque al final es que tiene que ser el momento. Entonces, si alguien tiene dudas, porque le da miedo, porque no sabe, porque tal, yo lo primero que haría sería ir como representante. Es decir, vas allí, te ofreces para ser representante y te dejas sentir. Y entonces sientes esa energía. Y si tú dices, mira, esto va conmigo, genial. Y si dices, no va conmigo, la verdad es que yo no he tenido a nadie que haya ido de representante y me haya dicho, no va conmigo. Todo el mundo al final ha dicho, madre mía, o sea, me lo creo y no sé si voy a constelar ahora o no voy a constelar, pero sí que participo y participaré. La verdad es que no he tenido a nadie que me haya dicho no. Pero porque es que al final es una realidad que lo estás viviendo. Entonces eso es lo que le diría a alguien que no lo conoce, que vaya a una sesión de constelaciones y que participe como representante. Muchas gracias, Rebeca. Es un placer haberte tenido en el programa. Bueno, referencia tuya, has mencionado pues un centro de terapias en Madrid, creo recordar, ¿verdad? Sí, en Eurecate, Aranjuez. Y luego en Torrevieja, habías dicho otro lugar. Sí, aquí en el Herbolario Santiberi de Torrevieja también estoy haciendo las allí pues te pueden localizar. Ya con tu consentimiento, claro está. En lo que son los contactos del programa, pues pondremos también tu referencia, pues si quieren contactar contigo y hacerte preguntas o quieren experimentar lo que es estas terapias complementarias contigo. Muchas gracias, Rebeca, y espero tenerte pronto en el programa. Claro que sí, Rafael, muchas gracias a ti de verdad por la oportunidad y encantada de compartir contigo todos estos temas. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.